Hey, hola, ¿qué tal amigos de Shot de Motivación? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast y el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante. Antes que nada, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Shot Motivación en Instagram y Shot de Motivación en YouTube, así que no se pierdan nuestros episodios. Y primero que nada, para dar apertura a este tema, quiero leer una estadística de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, de un libro que se llama Business Coach, perdónenme, que dice: ¿sabías que 7 de cada 10 negocios fracasan en sus primeros 3 años de vida y de los 3 restantes, 2 fracasan en los 5 siguientes años? Por cada 10 empresas que se crean en México, únicamente una sobrevive 10 años después. Entonces, ahorita vamos a estar hablando justo de esta parte que bien puede ser una parte administrativa, pero también otra contraparte es la parte de las emociones. Entonces quiero que ya le des la bienvenida oficial a nuestra invitada del día de hoy, Esposita. Bienvenida también a Shot de Motivación. Gracias. Pues sí, el día de hoy justo vamos a estar entendiendo este tema de los emprendimientos, de los negocios, pero desde una parte de conexión familiares, de lealtades familiares, y que es un tema bastante complejo, la verdad, y que queremos, por supuesto, compartirlo con ustedes. Por eso tenemos a nuestra especialista del día de hoy, Marta Sánchez. Ella es psicóloga en terapia sistémica y sistemas transgeneracionales. Bienvenida, Marta, a Shot de Motivación. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. No, en verdad que estamos felices. Y bueno, pues nosotros, la verdad que Efra y yo nos consideramos emprendedores, pero por supuesto que cada uno tenemos una historia y es muy importante, yo creo que pues vayamos entendiendo el qué ha pasado detrás de, para que lleguemos a haber decidido un camino del emprendimiento. Tú desde el lado de la psicología y de lo que tienes, por supuesto, como experiencia, ¿cómo es el camino del emprendedor? Porque si te soy muy sincera, pues a mí me daba muchos miedos emprender, y tenía, antes de conocer a Efra, yo una idea de, no, yo quiero lo seguro, yo quiero mi pago, yo quiero un trabajo formal, y Efra no, Efra era lo contrario, eres, no, yo tengo ideas de negocios y todo. ¿Qué va pasando en esa formación de un emprendedor? Pues bien, mira, para poder entender la parte sistémica, necesitamos irnos un poco al origen. El origen es la familia, y la familia estipula ciertas reglas, ciertas normas, ciertas formas de pertenencia. ¿Qué me da derecho a pertenecer? Si soy inteligente, si me porto bien, si hago lo que papá y mamá dicen. Entonces ahí hay una predisposición a ser leal a la familia si hago lo que la familia autoriza para que yo pueda ser incluso un emprendedor. Entonces es una forma de pertenecer a la familia haciendo cosas muy similares a lo que hicieron mis familiares. Entonces está designado también más profundamente por la relación con el padre. El padre nos da las habilidades concretas para desarrollar las habilidades propias. Bien lo decías ahorita con Efra, mejor su impulso es más libre y tu impulso es un poquito más estructural. A mí lo que ya está determinado, lo que funciona, lo que ya está probado, y yo voy al emprendimiento abierto. Finalmente los dos son un impulso, pero tiene que ver con la forma relacional con la familia primero y las habilidades que conecta el padre. Órale. El padre, ¿por qué es la figura del padre? Digo, creo que también, pues hoy en día tenemos como que roles distintos, pero también pues las mamás pues son muy luchonas y también trabajan y todo, que pues hace años como que no era tan igual esa parte. Pero ¿por qué la figura del padre es la que es pues la que más te influencia, ¿no? En esta parte del emprendimiento. Claro, bien, Tani. Mira, aquí la circunstancia es que si nos remitimos un poquito a la prehistoria, ¿no? Y no porque seamos prehistóricos, pero finalmente el cerebro buscará cómo relacionarnos con lo que conocemos. Entonces el hombre de lucha tenía que salir, tenía que cazar, tenía que proveer y tenía que llevar en resguardo para la cueva, para la mujer y para los hijos. Entonces de ahí vienen los roles un poquito. Entonces desde ahí el cerebro establece funciones adecuadas para que los hombres, no quiere decir que la mujer no pueda trabajar, pero establecen condiciones estructurales. La forma, el fondo, la dirección, la estructura que va a llevar un negocio. Entonces estas funciones las delimita la relación con el padre y a su vez con su mismo padre. ¿Qué tanto hubo órdenes de disciplina, ejemplos, circunstancias que se adaptaron para que ese padre pueda dar esa fuerza
evidentemente a nivel inconsciente, para que nosotros podamos sostener los proyectos. Se me hace mucho sentido, porque sí, claro, mi figura es mi papá y obviamente por esa parte tengo ese chip emprendedor, que me gustan las ventas, porque de ahí lo vi. Pero por ejemplo, en el caso de que alguien haya crecido sin un papá, sin una figura paterna, ¿se traslada al abuelo o realmente sí adopta esa figura de la mamá? Sí, claro. Pueden ser dos situaciones, Efra. Primeramente, si la mamá se dedica más a un rol productivo, entonces probablemente puede ser por tendencia o por inercia que esa figura de amor, que es la encargada de la madre, propiamente la madre de contención, de cuidado y de amor, se desdibuja en cierto nivel y emerge la fuerza estructural para darle sentido a la familia y que la familia siga progresando y persistiendo. Entonces cabe una posibilidad de que a lo mejor disminuyan en una tendencia las emociones de amor y entonces prevalezca la fuerza para que la familia siga caminando. Entonces ahí nada más hay que hacer consciente qué faltó, cómo lo podemos equilibrar para que entonces estas dos funciones permanezcan de manera equilibrada, porque si estamos de acuerdo también, para un negocio, para un emprendimiento, lleva una función de amor. Claro. Oye, y creo que sin duda esta parte de empezar un emprendimiento, pues tienes muchas ilusiones y estás lleno de esa energía. Sobre todo, digo, puede ser durante todo el emprendimiento, pero al principio como que tienes muchas ideas y muchas ganas, pero puede llegar ese momento en el que pues ves que algo está fallando, que no está pasando en el negocio lo que tú quieres, ¿no? O a dónde lo veías. Desde la parte psicológica, ¿cómo se empieza a ver el por qué un negocio no está dando ese tipo de resultados que tú esperabas? Claro, muy bien. Mira, te explico. Aquí hay una función en donde el emprendimiento o el negocio que vamos a poner lleva una función de un fin y una meta. Primeramente tenemos que delinear si esa función y esa meta es particular, me pertenece o pertenece a alguien más. En muchas circunstancias hemos podido observar que las familias transgeneracionalmente van heredando los negocios. Todos somos constructores, todos somos arquitectos, todos somos doctores. Entonces, de alguna manera, el proceso de amor sesga a que si yo soy eso que mi familia espera de mí, me da aceptación y amor. Entonces, primero tenemos que delinear si es un proyecto que me pertenece o le pertenece a alguien más. 2, ¿cuáles son las circunstancias que se parecen a circunstancias repetidas de alguien que truncó un negocio o que lo hizo para salir de una deuda y se endeudó más, o porque esas circunstancias emocionales están detenidas como una forma de pactar un contrato inconsciente para que la familia que no lo logró, entonces ahora yo lo vengo a hacer en un discernimiento de ¿lo hago igual o lo hago diferente? Es una conciencia muy profunda. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, pues evidentemente nada más es gestionar las emociones del negocio que no prosperó y entonces hacerlo ahora a mi manera, con nuevas formas, determinando si este concepto es mío o es de alguien más. Y esta nueva manera es buscando obviamente el camino, pero en esta búsqueda del camino para que sea un negocio exitoso, ¿tiene que ver ahí ya un cambio de chip de disciplina? ¿O en qué momento esa persona, qué es lo que hace para que sea exitoso el negocio? Claro, sí, Efra. Mira, aquí definitivamente las causales de los negocios se pueden dividir en varias etapas. Si es un emprendimiento inicial, ¿qué normas, qué reglas de disciplina y cuáles son como las metas que busca ese negocio que están diferentes a la forma de actuar que yo tengo? Ejemplo, este negocio requiere que yo llegue a las 6 de la mañana, pero yo doy prioridad a lo mejor a mis estudios o a mi parte de desarrollo deportivo y entonces lo voy a adecuar a las 8 o a las 10 de la mañana. Finalmente tú piensas que eso no va a impactar, porque lo primero que se recibe dentro del trabajo es que tiene que tener una regla disciplinar. Si abrimos a la misma hora, si tenemos las mismas funciones, si lo hacemos al mismo tiempo con respecto a las necesidades de los otros y no de las mías, pues entonces estaremos entendiendo que se necesita una base disciplinaria estructural para que ese negocio se mantenga. Hay que ver qué tanto es mi función y qué tanto estoy al servicio de la función de los otros y encontrar un equilibrio también. Uy, creo que, bueno, suena bien, pero ya al momento de ejecutar, pues obviamente es difícil, porque además
creo que cuando tienes un negocio, pues es difícil darle de pronto un orden en tu vida, qué prioridad tiene y pues realmente como enfocarte en, ok, esto lo voy a hacer para mi negocio. Y luego de pronto a lo mejor sí estás muy enfocado, pero no te das cuenta de, pues de qué estás haciendo con tu vida, ¿no? De, bueno, estoy entregando 24/7 mi vida al negocio, pero pues realmente desde la parte personal o emocional, pues ni siquiera me siento a gusto, ¿no? No me siento bien, ni siquiera estoy motivado, ni nada, pero yo sigo enfocado en el negocio. ¿Cómo nos damos cuenta cuando de pronto el enfoque al negocio también, pues no me está haciendo realmente feliz y no me siento completo? Claro, claro. Retomando un poquito, Tania, hace un momento lo que comentábamos, en muchas ocasiones nos vemos comprometidos a que un negocio funcione por lo que produce, ¿sí? Produce estabilidad, estatus, una manera de salir adecuadamente en el orden económico, funciona para mí, para mi familia, es una forma de pertenecer a la familia porque todos tenemos este corte de negocio y entonces ese negocio nos va a dar productividad, pero las habilidades están bloqueadas porque solamente tiene una línea de productividad, que es que me vaya bien, que mi familia me acepte, lograr un estatus económico y tener una función productiva. Pero por el otro lado está descubierta la parte emocional. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace que me levante? ¿Con qué tengo un impulso de vida? ¿Cómo pertenezco a mí mismo y no a un rubro universal o familiar? Y entonces aquí podemos adecuar, pues es que ya me di cuenta, ¿no? Que soy como arquitecto de todos los arquitectos de mi familia, pero la verdad es que yo quise ser músico. Entonces esa habilidad hay que empatarla también, que me lo impidió, que estoy dejando de obtener, cómo pertenezco y qué parte está bloqueada dentro de mis habilidades, porque solamente es una parte ciertamente necesaria, pero no es una parte emocional que a final de cuentas esto se va a reproducir en mi sistema familiar y entonces va a hacer que ese trabajo, aunque me dé dinero, pues o me deprima o me ponga ansioso o el negocio fracase incluso. Oye, qué fuerte, pero por ejemplo en ese caso, en ese perfil de persona que tiene otras habilidades y le apasionan otras cosas, o sea, ¿sí recomendarías tú que se vaya por el camino de lo que le gusta o tomar la decisión de seguir con el negocio familiar? Claro, muy buena pregunta. Sí, es una disyuntiva ciertamente muy complicada porque en los tiempos que vivimos pues es emergente solventar las necesidades económicas, ciertamente. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si entonces pongo una disyuntiva en esto es productivo y es un negocio que va a dar un rédito, un rendimiento económico y cierta parte de mi vida, ¿no? Voy a hacer mi orquesta o mi equipo, mi grupo y ciertamente lo voy a combinar. Estoy de alguna manera desarrollando como mis habilidades natas, ¿no? Emocionales y de pertenencia y del otro lado también estoy siendo productivo. Pero ¿qué pasa en la mente? Nuestra mente radical y estructural dice, tienes que hacer esto. Y con que sobrevivas, estamos ahí acudiendo a una ley de sobrevivencia. Mientras todo lo que faltó en determinado rubro de la familia quede subsanado, quede satisfecho, entonces lo demás no importa. Entonces estoy dejando como en una libertad todas esas habilidades que para lo cual estoy hecho y que me dan sentido, pero esto es productivo. Y en mi familia, como hubo carencia, es más importante ser productivo. ¡Ay, Dios! Es que yo, o sea, digo, ahorita que lo pienso, digo, claro, porque lo primero, pues es, bueno, estoy ganando mi dinerito, lo necesario, y ya a lo mejor puedo complementarlo con otra cosa que me apasione, que me guste, pero al menos desde como yo lo veo, ¿no? De forma personal, digo, no, es que yo no puedo dejar esa parte de seguridad porque yo lo viví y ya lo, pues claro, yo lo viví y tener esa incertidumbre no la quiero, entonces empiezas como a regresar un poco a cuál fue tu experiencia en tu familia, ¿no? En tu núcleo. ¿Cómo podemos, o sea, sé que es algo muy inconsciente, pero ¿cómo podemos empezarnos a dar cuenta de esos ciertos aspectos de nuestra familia que vivimos con mamá, que vivimos con papá, que de pronto nos estén afectando en nuestras decisiones? Porque yo creo que, pues digo, de forma consciente decimos, eso no lo voy a hacer, eso sí, eso no, pero eso es consciente y hay muchas otras cosas que no nos damos cuenta que nos afectan, no solo en el negocio, en nuestra relación y en nuestra vida. ¿Cómo podemos empezar como a darnos cuenta de ese tipo de, pues, de aspectos que hemos vivido? Claro, ciertamente tienes toda la razón. Aquí tendríamos que como enfocar un poco
en la parte de la vida cotidiana y diaria hay como situaciones que son como muy leves, como destellos de información, digamos, en donde dices, bueno, a ver, un emprendimiento pues tiene que producir, tiene que dar un resultado, para eso lo pusimos. Pero cuando todas las líneas de ese emprendimiento, de ese negocio, de esa situación, de manera cotidiana están funcionando dentro de un orden, pues vendo lo normal, el equipo está produciendo bien, los órdenes se están cumpliendo, pero no crezco o no produzco más o estoy estancado desde hace determinado tiempo. Esas pequeñas circunstancias son líneas que nos están diciendo que si estoy 24 horas en el negocio, tengo una buena disposición, tengo una buena relación de liderazgo con mis subordinados. Entonces, ¿en dónde está la línea? O sea, en una circunstancia clara tendría que producir. ¿Por qué no lo hace? Entonces ahí esas pequeñas líneas nos llevan como a inquietarnos y a buscar algo diferente. En mi circunstancia diaria con muchos pacientes he tenido la experiencia en donde me dicen, oye, pues ya no estoy vendiendo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué hizo tu papá? ¿En qué momento quizá un negocio se quedó estancado? Cuando nos vamos a las líneas de atrás, que justamente trata el área transgeneracional, nos damos cuenta que probablemente en la edad tentativa de ese paciente, el padre a la misma edad tuvo una frustración por un crédito mal gestionado, una pérdida de negocio, una circunstancia de quiebre por relaciones emocionales fuera de las relaciones, que no hay juicio hacia eso, sino simplemente es como ser exitoso o mantener un negocio es igual a que el negocio o la familia quede frustrada. Entonces, hay que ver las líneas, cómo trabajarlas de manera inconsciente e ir a la información. Y de alguna manera la persona que lo representa tiene que gestionar esa parte que se quedó como inconclusa en ese sistema. Y entonces, pues, evidentemente los sistemas se empiezan a abrir. O sea, toda esta parte es obviamente como uno como niño que va creciendo, va viendo a su papá, lo va teniendo en el subconsciente, ¿no? Va observando los escenarios, aunque a lo mejor uno de niño no comprenda, pues a lo mejor ya después, ya cuando escarbas, dices, ah, claro, o sea, yo ahorita me hace sentido porque yo siempre, por esta parte de los créditos, yo siempre les he tenido un pavor, pero ya a lo largo de, pues, de estos pocos años que he administrado un negocio, es necesario un crédito para crecer, para no, más no para tapar un hoyo, ¿no? Porque muchas veces recurrimos a esto para ir tapando baches, pero pues no sales nunca, ¿no? Entonces sí es usar estos instrumentos justo para, pues sí, para dar un salto al negocio, ¿no? Para, pues, hacer lo que flote y viva, ¿no? Entonces claro. sí me hace mucho sentido toda esta parte y este subconsciente, wow. Claro. Oye, es que, digo, lo veo y sé que es de algo que, o sea, que al final se va repitiendo ese patrón, pero bueno, he escuchado que también hay este tema como de herencia familiar, ahí hay telenovelas y cosas así, y dices, ay Dios, o sea, esto será que no solo es, además de cosas que viviste, sino que incluso es como de la familia, de lo que hizo el abuelo, de lo que hizo el bisabuelo, y como que toda esa parte que se vivió se puede repetir. ¿Eso cómo pasa? O sea, sí. ¿Por qué tenemos cosas de los bisabuelos que no conocimos, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Claro, muy bien. Ciertamente, aquí nos inquieta mucho esa parte, ¿no? Porque todo lo que esté en un orden materializado, como el micrófono, mi cabello, los ojos del abuelo, pues toma sentido, porque ante mi vista cobra una realidad. Pero el inconsciente, pues, es una forma de interpretación. Y aquí la circunstancia para poder explicar es que todas las familias, en el orden de todas las familias, recibimos algo más que herencias materiales. ¿Qué quiere decir esto? Tengo el cuerpo del abuelo, los ojos de la abuela, la boca de mamá. Eso es un orden material. Pero en el inconsciente, las familias van heredando las situaciones que no fueron solucionadas. ¿Sí? Y no fueron solucionadas, sonaría como en un aspecto que karma, ¿no? O sea, porque yo tengo que venir a pagar. No. Nos tendremos que remitir un poquito a entender cuáles son las leyes que rigen los sistemas familiares. Las familias nos regimos por un orden de precedencia y procedencia. Quien llegó primero, pues tiene mayor sabiduría y aprendizaje y cuida y reserva el orden del que sigue, en este caso padres o hijos, o primero los abuelos y luego los padres y luego los hijos.
Después tenemos un orden de pertenencia. Los sistemas familiares no podemos alterar la pertenencia. Pues mira, tuvo 5 mujeres, entonces ya no pertenece a los Gómez, ¿no? Quedó desheredado, se llevó la herencia de toda la familia, pues entonces ya la familia no lo vuelve a ver y ya no es un Jiménez, ¿no? Digo, sin aludir a ninguno de los... a los González, como acá. ¿No? Entonces, esto, de alguna manera, una situación de repetición, alude a estos órdenes: pertenecer, ser reconocido, ser amado, ser dirigido, ser querido, tener todas las necesidades satisfechas de sobrevivencia, ¿no? Amor, cuidado, nutrición primaria, secundaria, reconocimiento por mis logros. Entonces, todos estos órdenes están implícitos dentro de la familia, pero son como contratos inconscientes o códigos inconscientes que se pactan en un orden desde hace muchas familias. Cuando nosotros nacimos, ya estaba entretejido con quién se pasaban las navidades, que los hombres no pedían créditos nunca más porque el abuelo se endeudó y perdió su negocio, que todas las mujeres o todas viudas, solteras o divorciadas, ¿no? Que todos los hombres son fuertes y formales y nadie se atreve a pasarse del otro línea a ser un bailarín o ser un chef o un cocinero, porque eso no alude la masculinidad de los hombres, ¿no? Entonces, todos estos contratos son inconscientes, pero aluden a la primera pertenencia familiar. Como Efra lo decía ahorita, yo era muy chiquito, ¿cómo lo aprendí? Es un patrón de repetición inconsciente por la forma, el fondo de las situaciones, y cuando soy pequeñito solamente funciona mi cerebro emocional, el que receptúa tristeza, dolor, pena, sufrimiento. Entonces esto hace que esa condición tenga 40, 50 años, se repita, porque la emoción está intacta. Más tarde, cuando somos adolescentes, empieza la formación del cerebro frontal, que es el cerebro que determina la condición de la madurez. Entonces ya asocio, mi abuelo tuvo miedo, pero porque tenía 14 hijos. Yo nada más tengo 2 hijos y entonces el miedo ya hago consciente que viene de atrás, gestiono la emoción y tengo un área de oportunidad para gestionar nuevos negocios o nuevas empresas. ¡Qué interesante! Wow, pues sí, justo. Y bueno, regresando a la parte del adolescente, o sea, en esta parte ahorita, no sé si pueda ser que a esta edad, si uno tiene esa habilidad de ser actor, por ejemplo, o sea, que antes de tener algún compromiso sea la edad ideal como para mostrar tus talentos hacia tus papás, o realmente no existe esa posibilidad de tiempo de decir, no, yo sí quiero desde ahorita demostrar, o sea, si hay un periodo ideal. Sí. O uno como papá también puede observar ciertas cosas para apoyar a los hijos y no encaminarlos a lo que hemos estado arrastrando de herencia familiar, como para romper un poquito el patrón. O sea, ¿es recomendable también esa parte? Sí, claro, por supuesto. Mira, Efra, las habilidades en el orden psicológico son natas o ya se nace con ellas. En el psicodesarrollo, es decir, en la forma como se van encaminando, se van estimulando y se van reconociendo estas habilidades, entonces yo me siento seguro que eso que yo siento con respecto a mi habilidad proyectada para ser chef, bailarín, músico, arquitecto, si es reafirmada o es negada dentro de la familia. Entonces, no nos olvidemos que pues, somos como en un orden primitivo, nos antecede lo primitivo. Si el leoncito iba caminando, ¿no?, en la selva, y de pronto se siente solo y voltea y se da cuenta que atrás viene mamá y le sonríe, va a ser más de eso. Porque el orden del amor y la pertenencia, si yo hago esto, mamá me cuida y me quiere. Entonces, queda reafirmada mi sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando soy bueno, hago lo que a mamá le gusta, soy grato a sus ojos, entonces tengo pertenencia y amor. Igualmente sucede, son habilidades natas que de pronto, no sé, el niño, mamá, mira qué bien me quedó el arroz, qué rico, todo. Ay, no, eso no hacen los niños. Los niños construyen, son pilotos, entonces va acortando esas habilidades por una necesidad de agradar y no una necesidad de ser. Oh, y claro, y eso lo vas percibiendo a lo largo de tu relación con tus padres, ¿no? Que pues a lo mejor, no sé, si yo no hubiera tenido los papás que hoy tengo, a lo mejor y soy pintora, no lo sé, sí, pero pues sí te van dando cierta guía, quieras o no, ¿no? Y sí, ellos desde chiquitos saben tú quién eres y van viendo esas habilidades y las van percibiendo. Pero yo creo que es difícil ya al momento de que empiezas a tomar decisiones de vida, que es cuando voy a elegir una carrera o voy a poner un negocio o no. Por ejemplo, aquí en el caso, si hay un negocio familiar,
no sé, no, le va súper bien a la familia, al papá, y pues tú como que vas creciendo y te das cuenta que, bueno, están esperando que yo sea el empresario de la familia y entonces como que me sume al proyecto en algún momento. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes otra idea por completo? Es que yo no me quiero encargar del negocio, yo sí quiero ser bailarina y me voy a ir a estudiar a Nueva York y voy a estar allá, ¿no? Así yo me veo. Claro. ¿Qué pasa ahí para poder empezar como o sea, de los dos lados, de la familia que acepte algo así y lo tuyo, para que te atrevas a tomar tu camino? Claro, muy buena pregunta. Bien, aquí, Efra y Tan, aquí pasa algo primordial. Cuando nosotros somos estimulados para lo que nos gusta, hay una aceptación, hay un permiso inconsciente, sí puedes hacerlo. Aunque seas caballero, te vas a dedicar a ser chef o lo que sea, está bien. De alguna manera hay un permiso dado de la familia para que yo actúe, incluso no manteniendo la empresa de papá. Pero si hay una expectativa que yo debo de cubrir porque esto a la familia le da orgullo, le da estatus, hay una buena productividad económica, entonces quizá esta parte la pueda dejar más abierta, porque los padres nos dan la independencia y la autonomía, dependiendo de cómo fuimos estimulados y propiamente fue nuestra autoestima delegada con una situación de reconocimiento, tú puedes, tú lo haces, qué bien hiciste esto, la tarea está muy bien hecha, aunque sea por pequeños detalles, observo que a comparación de antes eres más disciplinado. Entonces vamos tomando como esas circunstancias de una seguridad para ser autónomo y libre. Viene de la familia la libertad y el permiso para ser libre. A diferencia de la pregunta que comentabas, Tan, aquí pasa algo bien importante. Cuando la persona trabaja sus niveles de culpa, porque entonces yo no pertenezco a la familia de empresarios que producen vidrio, por ejemplo, entonces yo me voy a Hollywood y voy a ser artista, entonces ahí puede haber un bloqueo en determinado momento porque yo me salí del sistema familiar. Entonces, aquí en este caso tendríamos que trabajar los niveles de culpa. Como yo soy libre, ¿no? Vivo en otro país y hago lo que me gusta, pues entonces ya no soy receptado como por mi familia con reconocimiento. Entonces hay una culpa de ser o de hacer algo diferente a la expectativa de mi sistema familiar sobre mí. Y entonces ahí, si no se trabaja la culpa, cabe la posibilidad de que esa situación de poner emprendimientos, habilidades, quede bloqueada. Y eso se tiene que trabajar solamente, bueno, sé que de forma personal, pero también de alguna manera, pues la familia, no sé, me imagino, ¿no? Pues se lo van a reprochar toda la vida, pero ¿por qué te fuiste? Y tenías aquí todo lo que necesitabas y te fuiste. O sea, cómo trabajar también esa parte que siempre va a estar, pues ahí, ¿no? De la mamá y el papá. Bueno, aquí en esta parte, evidentemente hablábamos hace ratito que sale de lo cotidiano, de lo común. Cuando nos damos cuenta, a ver, espérame tantito, pues si tengo un super proyecto, estoy en Estados Unidos, soy buenísima para bailar, toda la vida he tenido estas habilidades a desarrollar muy buenas, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contratan? ¿Por qué el dinero no me fluye? ¿Por qué cada que me esfuerzo soy la persona que tiene la más alta calificación para la obra que voy a representar y alguien que saca 6 se lo dan? ¿No? Porque de alguna manera el que me den el papel me compromete a más de lo mismo. Entonces en mi inconsciente, teniendo la creencia de que me fui de la familia y no soy uno de ellos, entonces me obligo a no ser más de eso para no hacer más de lo que le molesta a la familia y no hay una aceptación. La familia evidentemente pues necesitaría tener toda una terapia familiar que también se puede hacer, pero individualmente podemos renunciar a esos votos inconscientes, ¿no? Gestionando la emoción. Papá, mamá, quizá es muy doloroso que teniendo una empresa, todos permanecemos unidos, todos estamos, tenemos nuestros rituales familiares, la condición económica, como hubo carencia, se cumple, todos estamos protegidos, las leyes de sobrevivencia quedan protegidas y entiendo lo doloroso para ti saber que ya no vamos a poder estar en contacto, que hay un hijo ausente, que quizá no puedas manifestar todo lo que quieres en cercanía y eso te duele, pero ese dolor hace consciente de que yo vea que el amor está implícito entre tú y yo y no es cerca o lejos. Es un contrato de amor desde quizá antes de nacer, ¿no? Entonces, claro, esta parte no me quita ser lo que no puedo ser y ser lo que tú quieres ser, coartando mis situaciones. Te amo mamá o papá,
estando cerca o lejos, ¿no? Hacer esa como aclaración emocional para mí mismo, ¿no? Determinando a la familia como el generador de todo eso, no en un sistema ya de culpa, sino en un sistema de aceptación, sin juicio, y entonces aceptar que también siendo yo, siendo libre, amo a mis padres. Me encanta que es más como un contrato, como dices, de amor, ¿no? No es un contrato de culpas y que realmente estando cerca o lejos, no es por una expectativa que esté como que condicionado mi amor, ¿no? De, pues si no haces esto te quiero menos, si no cumples con donde yo te veía te voy a querer menos. Sí. Yo te voy a querer más, estás aquí en la empresa. Entonces, pues el entender esa parte y tú como hijo también dices, bueno, pues tengo que entender esta parte, si no, pues vas a vivir con esas culpas. Claro. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Claro, Sí, está muy interesante, ¿no? O sea, hacen clic muchas cosas que desconocemos, entonces conocer esta parte, wow. Y por ejemplo, Marta, hablando de una persona que tiene un perfil que siempre quiso lo seguro, que es Godín, y que por X o Y situación, pues te despiden, ¿no? Y ya estás en una edad que a lo mejor ya no encuentras trabajo y quieres abrir esa posibilidad, esa ventana de emprender. O sea, cómo en ese perfil, cómo se tiene que preparar para que su emprendimiento fluya y salga adelante. Claro, muy buena pregunta, Efra. Bueno, aquí tenemos también otro poquito como que ir al origen, ¿sí? Podemos entender un poquito, aclararle al inconsciente que no lo vemos, como no es material, pues no sabemos sus mecanismos. El inconsciente tiene una postura literal. Todo lo que yo le hablo, le digo, pues lo toma de manera aprendida. Ok, soy una persona que es dura para aprender las emociones. Entonces, pues ya, mi inconsciente dice, pues eres dura. Entonces no vas a poder llorar, no vas a poder expresar emociones, no vas a poder gestionar. Entonces, si comprendemos los simbolismos del inconsciente, tenemos que entender que la casa-habitación es el sistema estructural que mantiene a la familia segura. Es como la calidad y la cantidad de los muros y la fortaleza de mi casa. Bueno, ese simbolismo posteriormente solo lo transformo y lo llevo al trabajo. Uh-huh. Esa empresa, esa jerarquía, ese negocio, esa industria, de alguna manera es la transportación simbólica de mi casa. Okay. Entonces buscaré referentes de seguridad con respecto a las jerarquías. Las jerarquías en casa son papá y mamá. Uh-huh. Entonces me transportaré esa industria, ese negocio, esa institución bancaria, por ejemplo, y voy a buscar similitudes de lo conocido en mi cerebro literal inconsciente y lo voy a proyectar en esas jerarquías. Entonces nos parecerá muy extraño que de pronto encontremos jerarquías muy parecidas a papá o mamá. Si tengo ahí un conflicto con mamá, pues tendré jefas con conflicto. Si tengo un padre muy relajado, encontraré pues un padre muy relajado también, ¿no? De alguna manera. Mi cerebro asociará lo conocido y nada más lo va a adaptar. Entonces aquí es bien importante, Efra, esta parte que comentas, ver cuál es la relación de seguridad que me da una empresa. Una empresa, en el simbolismo, es el representante de la estructura de papá en una casa. Entonces, esa relación de seguridad que me da la empresa, ¿por qué? Se reafirma a través del pago semanal, quincenal o mensual. Es como papá dándome para que me sienta seguro en esa estructura. Entonces, hay un miedo vincular. Si yo me desvinculo de este jefe, de esta casa, de esta jerarquía, probablemente no me vaya bien porque ya no tengo papá simbólicamente. Entonces, cuando trabajamos las habilidades estructurales, que son, soy una persona productiva, tengo una carrera, tengo la seguridad, tengo un lenguaje reafirmado, entonces nada más hacer consciente que ahora ya no soy el hijo de papá, sino probablemente me convierta en las habilidades de papá y darles funciones, hacer un reconocimiento con amor y con honra a esas funciones que papá ya delegó en mí y que ya es tiempo de independizarme, de tomar un emprendimiento con la función de un padre adaptado. Esa es la función. Wow. Oh, wow. O sea, como parte de esta observación de ver a la empresa como una figura paterna, creo que también tiene grandes ventajas, ¿no? Porque una empresa es una estructura pues muy organizada, ¿no? Entonces, todo, ya cuando emprendes, das ese salto, inconscientemente o conscientemente, sabes tú los patrones para que todo fluya, ¿no? Entonces, es justo entrar en conciencia. Me encantó lo que... Sí, claro. Incluso, Efra, aquí pasa lo siguiente.
Da tanto miedo que es como una situación emocional ambivalente. O sea, siento que ya estoy preparado y por el otro lado me da miedo. Entonces, si trabajamos el miedo, se convierte en un área de oportunidad, porque ciertamente cuando gestionamos en el inconsciente que me den las gracias en un trabajo o yo tomar la elección, mi inconsciente dice, ya estás listo para poder hacer algo. Entonces, nada más tenemos que reafirmar que incluso también papá lo hizo bien, o si no lo hizo tan bien como mi inconsciente lo espera, lo adapto y entonces estoy listo para convertir esas habilidades en algo más concreto por mí mismo. Ya no necesito esta parte, ya lo aprendí. Entonces estamos listos para dar el siguiente paso y ser eso que aprendí, pero ahora de manera personal, en un emprendimiento. Ya. Oye, Marta, y por ejemplo, en el caso de ese perfil de un Godín, en lo que está trabajando se le presenta la oportunidad de invertir en un negocio. O sea, ¿qué tan recomendable es esa parte de sí invertir en un negocio, pero pues obviamente sabiendo que no vas a estar 100% involucrado? Y como segunda pregunta, o sea, si es posible que exista éxito en un emprendimiento sin tú estar involucrado al 100%. Claro, sí, sí, sí. Ahí tendríamos que valorar las expectativas con respecto a ese emprendimiento. Te voy a poner un ejemplo. En alguna circunstancia tuve un trabajo con un paciente como muy profundo, ¿no? Que me decía, sabes, ahora estoy haciendo consciente contigo cómo fueron las relaciones de trabajo que vengo repitiendo de papá. Papá es un hombre muy productivo, muy estructural, pero como que ya a cierta etapa de su vida no suelta el mando y el poder. Yo ya soy una persona con otras ideas, alineado con su fin y la meta del negocio, pero como que no suelta esta parte de confiar en mí. Entonces, toda la vida yo hice negocios fuera, ¿sí? Porque de alguna manera el hacerlo diferente y junto a papá, para mí era como hacer una competencia con papá. Y ahora que lo veo, estoy haciendo consciente que papá me decía, nunca debes de pedir un crédito, porque es dinero prestado y si fallas no lo vas a poder pagar. Entonces él toda la vida lo hizo con su dinero invertido, ahorrado, y ciertamente le funcionaban bien los negocios. Pero dice, la forma en como ahora yo lo estoy haciendo me costó mucho trabajo al principio, que era, mi dinero lo ahorro y vivo de créditos. Pero a mí me dio una seguridad saber que tenía un dinero ahorrado por si esto fallaba. Y la inercia de mi papá era, todo el dinero está ahí, y siempre vivió con miedo, porque dijo, si no funciona lo voy a perder. Y yo lo hice a la inversa. Y duré muchos años como en esta carga, ¿no? De decir, no me va a funcionar, lo estoy haciendo diferente, estoy fuera de papá. O sea, para que papá no me viera y me criticara, siempre hacía negocios fuera y me fallaban. Hasta que hice consciente que esta parte que él ahorraba, yo también la tenía ahorrada, pero no la invertía. Empecé a funcionar con créditos y entonces el miedo de no perder porque tenía abonado ahí un capital me hizo ser productivo. Y ahora mis empresas funcionan al tope. ¿Sí? Es nada más hacer consciente que no lo hace papá por miedo, porque a la vez el papá del papá, o sea, el abuelo de mi paciente, había pedido créditos y nunca los pudo pagar y pues se vinieron abajo los negocios. O sea, hay una tendencia ahí también. Qué interesante. Sí. Vamos a reflexionar bastante sí, con ¿no? toda esta información. Claro, y creo que, o sea, el entender, supongo que, bueno, es un trabajo largo, ¿no? De ir entendiendo, bueno, pero ¿por qué me siento de esta manera en mi negocio? Por ejemplo, hablando de emprendedores que justamente tienen estos pequeños negocios en donde están invirtiendo, pero están fallando. ¿Qué está pasando con esos emprendedores, ¿no? O cómo se analizaría el que estás invirtiendo un poquito acá, un poco de todo, pero al final nada se da o nada llega a donde querías. Ahí, ¿cómo lo podremos analizar? Muy bien, muy buena pregunta, Tan. Aquí justamente es empezar a ver esos pequeños detalles que comentaba hace un momento. Es como, reparto capital en pequeños negocios y la tendencia es que los negocios son para funcionar, los negocios se hicieron para funcionar, no para que no funcionen. Si la causa por la que no funciona tiene una unión a una causa emocional, entonces me debo de ir a la causa emocional. Ejemplo, me doy cuenta
que cada que gano dinero y mi negocio es productivo, surge una necesidad. Y entonces hay un buen capital reunido y entonces tengo ese rubro contenido en alguna parte económica y entonces siempre me sale una necesidad. Mamá se tuerce el pie, hay que llevarla al hospital, las colegiaturas aumentaron, llegó la hipoteca y se disparó al 1500%, entonces siempre me doy cuenta que es en un orden de necesidades. Es como si lo obtengo, es productivo, pero siempre hay un orden de necesidades. Entonces aquí las preguntas básicas son, ¿el dinero me sirve o sirve algo más? ¿Para qué lo quiero? ¿El dinero me necesita o yo lo necesito? El dinero tiene una fluidez emocional también y el dinero es una energía de amor, ¿sí? Que responde a mi trabajo con amor con respecto a mis habilidades y entonces de la misma manera me corresponde, es recíproco. Pero aquí, si el dinero que gano voy a mantener a mamá, por decir, no porque mantener a mamá sea malo, pero porque no dejo nada para mí, pues entonces evitaré en el inconsciente generar dinero y que el negocio no funcione, porque entonces está sirviendo a una parte que probablemente no está adaptado a mí y quizá no lo quiera hacer, ¿sí? Entonces tenemos que ver la fuente, hacia dónde va ese dinero y de qué me saca ese dinero, ¿no? ¿Voy a ser aceptado, no aceptado? ¿Se va a ir para necesidades? ¿Tengo un impulso de beber y quizá cuando gano dinero lo cumplo? Entonces hay que ver cuáles son las circunstancias que tienen que... El dinero es una productividad amorosa del trabajo y como tal todos los negocios tienen que funcionar. No funcionan porque hay en el inconsciente ciertas cosas que ese dinero tiene que cumplir y quizá no lo quiera sostener, ¿no? Hay que hacerlo consciente, ok. Bueno, divido un poquito para acá, para la familia, un poquito para las actividades, un poquito, y del otro lado, pues le doy función a mi dinero, ¿no? Para que el dinero no se bloquee también. Claro. Sí, y es que creo que muchas veces empiezas a lo mejor el negocio y te lo gastas, pero todavía ni siquiera estabas como en ese punto de equilibrio o en un punto que dijeras, bueno, tu empresa ya podías vivir de eso, a lo mejor todavía no, era una etapa de inversión, o sea, era una etapa de no gastar y al final ya te fuiste de viaje, ya te lo gastaste en el día a día y el negocio pues quiebra, ¿no? Y no se da, Claro. Justo porque no estás pues ubicando para, o sea, si realmente te alcanza para todas estas actividades en tu vida, Claro, ¿no? O sea, claro. nosotros así nos pasa, pues Efra sí tiene un negocio y pues dice, bueno, esto es lo que tengo disponible para nosotros, no todo es solo para nosotros, porque pues si no el día de mañana, pues la empresa ya valió, ya no va a funcionar, ya no voy a poder invertir, ni comprar, ni nada. Le digo, claro, pues sí, no, es empezar a ordenar Claro, lo claro, que muy te bien. está dando. Muy bien, justamente aquí ya hay un orden. A lo mejor Efra ya viene en una conciencia de hacer segmentos con respecto al orden del dinero. Cierta cantidad para necesidades básicas, cierta necesidad para producir más en el negocio, cierta cantidad para diversión, ocio, entretenimiento y cierta cantidad pues para construir nuestra casa o nuestra hipoteca, ¿no? Claro. O sea, eso ya habla de un orden que de alguna manera sí le da otra estructura al negocio, que está perfecto, pero aquí hay que ver, por ejemplo, cuando el dinero se va, ¿hacia dónde se va? ¿Qué fines está cumpliendo? ¿Por qué cuando lo tengo una necesidad de gastarlo? Incluso muchas personas me dicen, me llega el dinero y se me va como agua. Le digo, el agua Siempre me dice mi mamá, es que mira, ya no tengo nada, ya es la quincena y ya tengo cero. Mira, aquí está, 0 pesos y yo, Dios. Exacto. Ahí tendríamos que revisar que es una lealtad a cumplir. O sea, si mamá pone un orden donde el dinero es agua y la cuenta está en 0, pues entonces habrá una creencia que qué pasa con el dinero, por qué se gasta, ¿no? En muchas familias yo he tenido el orden de, tengo el dinero y se va, gastos, circunstancias a lo mejor emergentes que no podemos decir que no. ¿Qué pasó en tu familia con el dinero? ¿No? Ah, sí, ¿no? Mi papá tuvo dinero y entonces tuvo ahí circunstancias quizá de infidelidad o estar mirando hacia otros lados, entonces en el inconsciente dinero es igual a que papá se vaya, entonces mejor me lo gasto, ¿no? Entonces la lealtad de 0, pues entonces es importante mantenerme en 0 o que se convierta en agua o que se vaya como agua y dices, ¿qué pasó en la historia? ¿Qué sucedió para que el dinero se tuviera que diluir en agua o para que quedara en 0? ¿A quién se lastimaba? ¿Quién se fue? ¿Qué circunstancias se cayó?
qué temas quedaron ahí como comprimidos a través del dinero, o familias muy carentes también, ¿no? En donde el orden de la carencia me mantiene en un orden de amor también. Hay que decirle al cerebro, pues uno es carencia y otro es amor. Cuando lo entiendo, pues ya, sí. Wow, qué fuerte, porque claro, es la importancia de que cada caso es particular y cada uno tiene que reflexionar y ir así muy hacia atrás y ver el por qué está pasando. Y me hace mucho sentido y luego yo creo que podemos pasar el resto de nuestros días, de nuestra vida, sin hacer esa reflexión tan importante que pudo haber cambiado, ser un parteaguas a que ya las cosas fueran diferentes. Entonces, me vuela la cabeza y me encanta toda esta información. Y bueno, como parte de la desinformación, mencionando un poco de lo que estábamos comentando, creo también es muy importante que sí investiguemos, porque lo hemos hablado ahorita que a lo mejor tienes tú el dinero, pero también es pensar a futuro, ¿no? Por ejemplo, nosotros no estábamos tan cercanos con el tema el fondo del retiro, por ejemplo, que ahorita ya teniendo una plática y ver la importancia, ¿no? De cómo sí es estar preparados y anticiparse a un escenario que no traemos esa educación, ¿no? Entonces sí esa parte de estar bien informados de no solamente el retiro, sino muchos otros instrumentos de cuando tenemos pues prosperidad, ver la manera de también anticiparnos al futuro, ¿no? Porque pues no estamos programados para eso, o sea, yo en mi educación nunca se me vino aquí a la mente un fondo de retiro porque pues yo ni lo había escuchado ni nada de eso. Entonces, ¿qué consejo, cómo es como uno como pues adolescente o en cualquier parte de nuestra etapa de la vida, cómo podemos informarnos de esta parte o a dónde mirar o qué hacer? Claro, Efra, muy bien. Fíjate que ahorita pensaba mientras abordabas este tema, que de pronto este panorama puede sonar como muy trágico, ¿no? Ay, bueno, pues entonces los negocios nunca se van a dar, siempre hay que ver a los abuelos, no. Creo que aquí es hacer una diferencia en la conciencia de tomar todas estas circunstancias familiares como un área de oportunidad, ¿no? O sea, valorar y decir, ok, entonces entiendo que algo hubo que se pudo poner en peligro o en riesgo y entonces el dinero se tuvo que ceder, donar o perder. Pero ahora ya no es así. También entiendo que hubo negocios frustrados, pero fueron frustrados porque justamente no hubo esta parte de planeación, no hubo una estructura disciplinar y no hubo un enfoque a futuro. Entonces, ahora esto se convierte en una ganancia sistémica. Lo que careció, lo que no hubo, lo que se perdió, los sistemas que se pusieron en riesgo, entonces generan o dan oportunidad a nuevas generaciones en un área de oportunidad. Esto ya es un área de oportunidad. Se ha observado que en líneas generacionales en donde hubo carencia, donde hubo pérdida, o el abuelo lo mataron y perdió el negocio, entonces ya vienen generaciones más planeadas, más estructurales, más pensando en futuro. O sea, como que esa conciencia se va adaptando en los sistemas y entonces ya podemos hablar de estas ganancias. Se ha observado que en las líneas de los economistas, ¿no? Las personas que se dedican a administrar, a emprender, a hacer fondos recuperables incluso, son personas o profesiones que vienen de muchas carencias económicas, en donde justamente hubo dinero, pues hubo alcohol y ya se fue por ahí el señor. Entonces, como se perdió, entonces ahora necesitas o nace una necesidad de generar un arreglo para tener un equilibrio. Si se perdió, ahora lo ganamos. Ahora programamos, ahora estructuramos, ahora gestionamos que haya un cambio y que haya una planeación a futuro. Esta ya es un área de oportunidad, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Híjole, Marta, ya me dio miedo, ¿no? Porque entonces todo debe haber lealtades, todo se pierde. No, aquí cuando gestionamos qué hubo, podemos encontrar el área de oportunidad y entonces sabemos que estas circunstancias ya se dan como una etapa de hacer próspero un negocio, ¿no? No todo es pérdida. Ah, ok, pues si tenían 14 hijos atrás y ahora yo no tengo uno, pues solamente quedó el miedo. Esa resonancia del miedo porque ya no hay que mantener 14 personitas. Ahora vamos a emprender y quizá esas personitas primero se traduzcan a la empresa y luego ya la empresa funciona y luego vengan las personitas. Es un cambio también, ¿no? Es una ganancia sistémica. Claro, sí, o sea, totalmente. Creo que esta parte de, pues sí, de entender un poco
las otras generaciones lo que hicieron, por eso ha resultado en, como dices, esta planeación, de decir, quiero evitar esa parte o esa inseguridad que yo vi, esa bancarrota que yo vi, pues ahora empiezo a planear yo para tener una vida más segura, ¿no? Sí. Igual, o sea, yo creo que se ve mucho también en que hoy en día la gente se casa mucho después, trabajan y todo, y porque dicen, no, pues es que ya quiero estar más seguro, a que antes te casabas bien joven y pues ahí, bueno, ahí vemos, tenemos hijos y no importa. Sí. Y ahora es como, no, espérame, yo sí quiero planear y tendremos hijos cuando estemos más seguros en otra etapa y se ha ido recorriendo respecto a la generación de nuestros abuelos y de nuestros papás. Claro. Y va cambiando, ¿no? Esa parte. Ay, no, es que, o sea, creo que es súper valiosa todo lo que nos comentas de entender esta parte familiar y de otras generaciones que de pronto pues no las tenemos presentes, o sea, nos dejamos fluir pero no vamos viendo esas referencias o eso cómo nos va impactando. Claro. Una pregunta, hablando por ejemplo de estos emprendedores, porque muchos de los que nos escuchan pues tienen como esta parte de emprender, de proyectos, muchos que hemos traído pues están haciendo sus proyectos, venden de todo tipo de cosas, pero muchos tienen la cosquillita, o sea, como que dicen, sí quiero dar el paso de ser ya emprendedor, pero todavía no me atrevo y yo creo que tiene mucho que ver con este tema del miedo, ¿no? ¿Qué podrías decirle a estos, pues, puede ser joven o jóvenes que están así a un paso de decir, yo sí quiero ser emprendedor, pero todavía algo en mí me dice que no, ¿no? Claro. ¿Qué les dirías a estas personas? Bien, Tan. Pues bueno, aquí creo que es importante considerar que cuando una persona tiene el impulso, está listo. Porque no se puede gestionar un impulso sin tener ya esa forma, ¿no? Inconscientemente de decir, pues ya, ¿no? Como decía bien Efra, quiero dejar de ser godín, o otros motivos me impulsan, pero no surgiría ese impulso si yo no estoy listo. Ahí es un punto a observar. Si algo me está llevando hacia afuera, ¿qué me detiene? Miedo. Ok, ¿miedo a qué? No, pues inseguridad. ¿Inseguridad con respecto a qué o a quién? No, pues sí, fracaso. Ok, ¿cuáles podían ser tus líneas de fracaso? Pues que no cobre el dinero, que no funcione, todo. Ok, ¿el tipo de emprendimiento es viable? Sí, sí es viable y está comprobado que a otras personas les ha funcionado. Entonces, técnicamente te tiene que funcionar. ¿Qué te detiene? Hay que revisar. Lo que sale de las líneas es un buen emprendimiento, es fondeable, tiene un buen objetivo, tiene buenos recursos, está al servicio, muchas personas lo necesitan, es óptimo. Aquí el punto sería el miedo cuando se tuvo un negocio. ¿Se perdió? ¿No? No rindió, se pidieron créditos y no se pudieron pagar, o incluso, ¿no? Fue muy próspero, hubo una persona que tomó todo el dinero y abandonó a la familia. Entonces, tener dinero o ser exitoso es lastimar a alguien. Tenemos que revisar, no todo es malo. Hay que adecuar las funciones de que un trabajo tiene que funcionar. Cuando nace el impulso estoy listo, pero me detiene algo que no conozco. O sea, son las causales que hablábamos hace un momento, son como las causas ocultas, que sonaría como oculto de esotérico. No, es tan real como nada más ver que lo oculto es lo que no conozco. ¿A quién le pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Y a lo mejor las mamás van a decir, no, pues yo no me conocí. No, pues simplemente con que sepamos que no está aquí en esta línea, pero a alguien le sucedió, ya tengo un antecedente y eso es suficiente. Para entonces decir, si sucedió ahora, evidentemente tengo todas las herramientas para poderlo hacer. Surge el impulso, estoy listo. Wow. Ya está, entonces es porque a lo mejor es bueno, a ver, ¿qué me falta para estar listo? Y lo hemos platicado aquí de, bueno, primero tengo que hacer todo esto para llegar a estar listo y luego de pronto la gente no da el paso porque se siente no lista, pero en realidad si ya lo tenías, si ya estaba aquí en tu mente y no dejabas de pensar en eso, es como, pues ya, era que ya lo hicieras, pero no lo hiciste. Claro, es como un bebé, ¿no? Un bebé se gesta durante 9 meses, entonces tiene todo el procedimiento adecuado, biológico, tiene todas sus áreas de necesidades cubiertos y llega un tiempo, ya vas a nacer, o sea, no puedes decir, pues no estoy listo. No salgo del capullo. ¿No? Y aparte ahí, fíjate, cómo biológicamente, Efraitán, aquí hay una parte bien importante. ¿Qué sería lo que dispondría que este bebé no nazca? Un bloqueo. Pues la mamá a lo mejor le aumentó la presión, hace mucho calor y ya se tardó el cirujano, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber algo. El bebé ya está listo.
Hay que revisar qué de los elementos para que ese bebé que ya está dispuesto a nacer están bloqueando. Incluso a lo mejor la mamá comió mucho y hay que hacer un proceso biológico para darle facilidad para que el bebé pueda nacer. Pero hay algo, ¿estamos de acuerdo? El bebé ya está listo. Sí. Claro. Claro, entonces, sin duda, creo que también hay un tema que pues nos gustaría platicar y lo acabas justo de abordar de cierta manera, que es el fracaso. Porque yo creo que no solamente los emprendedores, sino todos tenemos miedo a fracasar y de pronto igual por eso como que nos limitamos. Pero ¿cómo podemos abordar ese tema de pues de no tener miedo a fracasar? Porque pues puede pasar, ¿no? Nada nos exime de que sí, el día de mañana no saliera el negocio. ¿Cómo podemos tratar esa parte? Bien, Tan. Es bien importante lo que acabas de decir. El fracaso para mí no tiene tanto sentido como tal. No es una pérdida, no es un obstáculo, no es un área de oportunidad frustrada. Yo siempre lo veo de otra forma. Fracaso es una palabra como muy dura, ¿no? Porque ya nos dice ya se acabó, ya llegaste al límite. Entonces creo que más bien es un área de oportunidad que nos está mostrando que las cosas no se dieron o fracasaron, sino que no se dieron porque algo hay que corregir. ¿Qué pasó? ¿No? Pues es que este negocio era un gimnasio para ejecutivos y se abría a las 6 de la mañana y se cerraba a las 8 de la noche. Hay ejecutivos que salen a las 9. Hay que corregir el horario, quizá, ¿no? Esta es una tienda de pasteles, pero son puros pasteles light. Entonces hay que ver la nueva visión, pues son light y también de chocolate, porque hay de diferentes poblaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo que faltó? Ok, ¿a alguien le faltó? No, ya vimos toda esa área. Entonces, ¿qué me está faltando a mí para llevarlo a una realidad más activa? Y probablemente está fallando un área disciplinar o el emprendimiento se acorta porque también estoy en un área familiar, en donde pues no le puedo poner órdenes o límites a mi hermano, porque si no, pues entonces se rompe la familia. O esta parte, creo que en mi familia se dio de la misma forma y entonces como que hirieron personas, entonces mejor pues me mantengo sin decir y entonces ahí no estoy dando una jerarquía al negocio, ¿no? Los negocios llevan jerarquía, lo primero es el negocio. Y entonces las reglas familiares son el amor implícito y entonces entre los familiares también tiene que haber normas, reglas, horarios. Si nos damos cuenta, las empresas familiares, el primer punto por el que no evolucionan y no así fracaso, tiene que ver con miedos inconscientes, a que no puedo poner los límites porque es mi hermano. Y entonces todas las normas, las reglas, la normativa de la empresa se diluye, ¿no? Porque no así con el licenciado Juan. Él tiene que llegar temprano, tiene que hacer. Entonces esas normas de pronto nos llevan a coercionar mucho la función del trabajo y el emprendimiento en una lucha por no lastimar las raíces de la familia, por ejemplo, o con los amigos. Había un paciente que me decía, ¿sabes qué me ha funcionado para emprender y para hacer mis propios negocios? Porque él logró deslindarse de las empresas de papá con mucho éxito, primero, con mucha desencuentro al principio. Me dijo, yo no hago negocios con gente que no conozca. Dije, ok, ¿por qué? Porque en mi sistema, todas las personas que hemos hecho negocios, cuando se ha hecho con personas desconocidas, entonces esas personas son desleales, ¿no? O abren otro negocio o se llevan el material. Entonces yo tengo que conocer a las personas y tengo que confiar en ellas. Okay. Pero también hay otro requisito, que no sean familiares. Ajá, entonces eso no quiere decir que no podamos tener negocios familiares, pero los negocios familiares también llevan reglas, también llevan un orden de disciplina. Los negocios y el dinero es la primera función. El dinero es dinero y se lleva en un orden estructural y la familia se lleva con amor. Entonces los dos no se... Es difícil. Sí, porque también ya lo hemos platicado, es complicado justo esa parte de tener negocios con la familia porque se puede quebrantar una relación y esa parte es horrible, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Digo, creo que eso sí es algo que nos da miedo y estás tentado también muchas veces a, pues sí, metemos a mi hermana, metemos a mis papás, lo que sea, pero viene y conlleva esa parte de
como dices, amor y la parte estructural, entonces, qué difícil. Claro. Y va a haber problemas eventualmente. Claro, totalmente. Eso va a pasar. Y supongo que también si es un negocio heredado, no sé, uno como familiar o como entrar en ese ego de decir, no, porque él va a ser el líder. Sí, y yo siento que esos choques son los que ocasionan que quiebre, ¿no? Entonces, en vez de ahí es, bueno, tiene las habilidades que lo haga, ¿no? Y ya es entrar como que uno en pues aceptar, ¿no? Ahí Es está la serie de de Succession. exacto, esa serie. ¿Viste la serie? Sí, De sí, Succession. sí. Ahí está el Claro. claro ejemplo Claro. de los negocios familiares. Pero aquí hay algo a observar, Efraitán, aquí es bien importante que pocas personas conocemos, nadie tiene la obligación de conocer esta información, ¿no? O sea, no lo tenemos que saber. Pero las empresas tienen una mística. Ajá, lo místico es algo que no se ve, pero que confluye y que es la raíz importante para que un negocio funcione. Claro, llegas al negocio, está súper bonito pintado, es productivo, tiene todas las redes tecnológicas, incluso ya hasta la inteligencia artificial estructurada, ¿no? Está bien. Y llegas y dices, qué buen negocio. Pero hay que ver la mística. La mística es la parte de lo que no se ve. Ajá. ¿Quiénes la formaron? ¿Cuál es el fin? ¿Qué necesidades va a cubrir? ¿Cuántos la forman? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo con el que esta empresa se fundamentó? En muchas ocasiones yo he tenido algunos casos donde, oye, mi empresa se vino abajo. ¿Qué pasó? Era productiva, se cumplía el fin, tenía buena productividad económica, todos los fines estaban cumplidos. Pues bueno, éramos socios mi hermano y yo, tuvimos una buena parte de productividad, el negocio funcionó un buen tiempo y bueno, ¿en qué condiciones la tomaron? Pues éramos solteros. Ah, ok, eran pequeños emprendedores, chavos, probando y todo. Y mientras estuvimos solteros, todo, ¿no? Cuando mi hermano se casa y se va, dejó de funcionar la empresa. Dije, es que no ajustaron el pacto, ¿no? Aquí ya había otras personas involucradas, las esposas, no quise que las esposas sean malas, pero es una función donde la mística, el objetivo principal se dividió y entonces los intereses cambiaron y no se aclararon, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo de que esa parte se abrió. Entonces, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora mis necesidades van a ser otras, quizá me vaya, o quizá tengamos que dividir, o el capital tenga que reinvertirse, pero se dio por hecho, entonces esa parte, pues se terminó, y era una evolución para la empresa, porque incluso cuando se requieren mayores fondos, entonces te está hablando la empresa de que la empresa tiene para subsanar esos requerimientos económicos. Claro, uy Dios, y es que muchas cosas no las aclaras y las dejas ir, como que fluya, qué bueno, pero pues pasa eso también, ¿no? Pues ya quebró la empresa. Claro. Ay, qué fuerte. Pues, Marta, muchas gracias por haber venido aquí para empezar ya a cerrar el tema, porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Muy bien. Como conclusión, ¿qué nos podrías dar de consejo, pues, a todos estos pequeños emprendedores que tienen como todas estas ideas, pero que, pues, justo decíamos, ¿no? Pues de pronto todavía queda como esa duda, o de pronto ya tienen un negocio, pero algo no está fluyendo y no saben ni por qué es, que ya fueron con el contador, con el economista y dijeron, pues está todo bien, pero algo no me está llevando al punto que quiero. ¿Qué les dirías? Claro. Bien, como lo comentábamos hace ratito, todos somos emprendedores. Todos tenemos la capacidad, desde que nacimos somos un proyecto, somos el proyecto de mamá. Y como tal, este proyecto tenemos la ejecución, la claridad, la emocionalidad para llevarlo a cabo. Sin embargo, cuando no se da, hay que fijarnos, por ejemplo, cada cuándo este tema se da, a quién me parezco, qué necesidades cubro personales o de mi familia cuando falla o cuando es próspero. ¿Sí? Uh-huh. Cada cuándo se repite, quién lo hizo así o quién lo dejó de hacer así. Y entonces ahí estaremos hablando como separar lo que le corresponde a alguien más y dejar lo mío, porque todos tenemos la capacidad de ser emprendedores, pero ese miedo de alguna manera está reteniendo que la energía funcione. Cuando lo hago consciente, simplemente ve, es que le pasó al abuelo, claro, estaba en un área de riesgo, mañana se empieza a mover la energía, porque somos vulnerables inconscientemente. Cuando mi cerebro lo adapta, lo toma y lo reconoce,
hace una función de conciencia, que es conciencia, llevarlo del orden de donde no se nota, que es inconsciente, a un nivel más claro, más superficial. Entonces ahí me estaré dando cuenta que estoy listo, pero esto no lo había visto. Con verlo, ya estoy hablando de otro tema, ya me vuelvo ciertamente más productivo. Claro. Todos somos emprendedores, todos vendemos algo, aunque no nos demos cuenta. Exactamente, sí. Wow, qué valiosas palabras, qué valiosa información. Y bueno, y también quiero yo preguntarte, Marta, ¿dónde podemos nosotros encontrarte en redes sociales o si queremos hacer una cita contigo? ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, mira, pues yo soy terapeuta y tengo mi negocio. ¿Puedo dar el domicilio? Todo, sí, claro. Ramón Corona, número 606. Soy terapeuta de niños, adolescentes, terapia de pareja y terapia sistémica transgeneracional. Abordamos todos los temas que se quedan como bloqueados, ir como al sistema, el reconocimiento, se hace a través de un mapeo familiar para conocer como todos esos sistemas, lo trabajamos con hipótesis, probables circunstancias que se están repitiendo, hacemos técnicas de conciencia, gestionamos emociones y pues bueno, ya estaremos hablando de otra cosa. Mis redes sociales son mighty24@gmail.com, ahí me pueden encontrar lo que necesiten, pues estamos al servicio para poder hacerlo mejor. Muy bien, me encanta. Pues ahí están las redes sociales de Marta para que la sigan y si quieren una cita, pues poder contactarla. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Siempre hay una oportunidad de hacerlo mejor. Me encanta. Gracias. Me encanta. Muchísimas gracias por haber venido aquí. Y pues bueno, ¿algo más que quieras decir? No, ya como lo mencioné en el inicio del podcast, no olviden seguirnos en Shot de Motivación YouTube y Shot Motivación en Instagram. Así que pues, estamos aquí pendientes y no se pierdan el siguiente episodio. Muy bien, pues nos vemos en un próximo episodio. Denle like, comenten. Si quieren que sigamos abordando este tema, por supuesto, de lealtades familiares, entender un poco más acerca de emprendimientos, pues claro que podemos seguir abordando ese tipo de temas. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video.